con nosotros. Precisamente estamos conversando con el doctor Augusto Tandazo como su análisis en varios temas, político y también económico, vinculado sobre todo al sector hidrocarburífero. Doctor Tandazo, usted decía fuera del micrófono, el 12 de septiembre cumplimos ya 100 días de la revolución, de que se ganó las elecciones y se posicionó el presidente Lenín Moreno como el vicepresidente Jorge Glass. ¿Qué ha pasado en estos 100 días? ¿Cuáles han sido los principales eventos que permitan decir el país va a ser guiado así o vamos a mantenernos igual que estábamos antes? Gracias, Claudia, por la entrevista. Un saludo a los televidentes. Lo primero, comenzando en orden, 24 de mayo del 2017, discurso en la Asamblea Nacional. Eso no fue un discurso de un presidente, fue una charla motivacional de las que se dan a las empresas. Seamos buenos, trabajemos mejor, no al odio, ya. Pero dado a la situación de que se habían exacerbado los ánimos en el país los últimos años, la última campaña, ¿no era muy positivo el llamar al diálogo, llamar a la tranquilidad, a otro espacio en donde se respire un clima de más libertad y más tolerancia? Siempre es bueno reunirse. Siempre es bueno el diálogo, pero para hacer determinadas cosas, o sea, conversemos, pero la conversación de los dos, Claudia, tiene que llegar a un resultado concreto. ¿Y qué vamos a hacer? Pero dialogar por dialogar. Vamos a cumplir el 2 de septiembre de 100 días, y lo que hemos visto es show en el país, show mediático de lado y lado. ¿Y la economía? La economía no espera. Mire lo que usted estaba tratando con Rosa Matilde Guerrero. No tenemos el presupuesto del 2017 todavía, estamos ya a fines de agosto. O sea, llegó en mayo, ordenen. Pero además las contradicciones con su propio ministro de Finanzas, pues, porque él habla de una cosa, el ministro de Finanzas está por tapar una cantidad de cosas, ¿no es cierto? Primero intentó tapar la deuda del Seguro Social, clarísimo. Dijo que está en duda, que habrá que ver en duda qué. Una deuda que está contemplada en la Ley de Seguridad Social. O sea, ¿qué se puede dudar? A ver, si usted fuese profesor de quienes desaparecen y aparecen la deuda, ¿quiere decir que no saben ni sumar ni restar? No, sí saben sumar y restar, pero alguien está tapando. Alguien está tapando. Entonces, la situación de la economía, últimas declaraciones del ministro de Finanzas de la semana pasada, nuevamente comenzó a discutir sobre cuál es la deuda consolidada y la deuda no consolidada, ese galimatías para confundir a la gente. ¿Y para quienes somos simples ciudadanos, qué es una consolidada, no consolidada y cuánto debemos? A ver, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, norma obligatoria, que no le permite a usted analizar e irse por la tangente. ¿Qué es la deuda? La deuda es de todos los sectores públicos. Y ahí ¿Interna o externa? No importa. Interna o externa. Ese tema de que, recuerde usted lo que dijo el ministro de Finanzas, lo que dijo que deber, esa deuda interna decía era como deberle a la esposa, lo cual hasta era medio grosero. O sea, deberle a la esposa. O sea, le vamos a estafar a la esposa. O sea, cuando le debemos al Seguro Social, entonces no le pagamos. Cuando le debemos al Banco Central, no le pagamos. O cuando debemos a proveedores, no les pagamos. Cuando debemos al Banco Central, tampoco pagamos. Y el Banco Central es deuda que tienen los bancos en la Reserva Monetaria, que es deuda de los ecuatorianos. Entonces, que sí, que no. Entonces, ¿qué es esto? Mientras tanto, el show. Y sigue el show. Entonces, claro, nadie le puede decir al presidente Moreno que recibió un país de maravilla. No, de ninguna manera. Por eso el error de él incluso. Yo venía diciéndole, reciba con beneficio de inventario. Diga cómo recibe el país. Pues, porque hasta el 24 de mayo era puro piropos nomás. Pues. El mejor líder de la Revolución Ciudadana, lo mejor que ha habido en el Ecuador, y después de la noche a la mañana se topa con que no hay plata para pagar los sueldos. Y vienen los primeros dos endeudamientos. En la primera semana de su gobierno se contrataron dos deudas, de 1.000 millones cada una, la una con 8.65% de interés y la otra con 9.62% de interés. ¿Y para qué la contrataron al apuro? Porque no tenían plata, no había liquidez. Y no dijo que era facilísimo contratar deuda barata para pagar deuda cara o para lo que sea. Entonces, ya se va cortando los tiempos y ya es hora que se pongan serios. Y el país ya debe exigir que bajen el show. Mire lo que pasó en la refinería Esmeraldas. ¿Qué pasa con la refinería de Esmeraldas? ¿Cuán bien está? ¿Cuán mal está? ¿Puede seguir operando? ¿Cuánta reserva debe tener en caso de que se pare para no tener que además gastar en traer
el crudo ya procesado que nos entrega la refinería. ¿Qué mismo pasa con la refinería? El tema de la refinería es un tema complicado, Claudia. Porque además yo hoy a un asambleísta de Alianza País como Esteban Albornoz y está funcionando perfecta. Mañana va a venir el asambleísta Alarcón del Partido Social Cristiano que dice, perdón, César Ron, y él dice, la refinería está funcionando con parches y es un desastre. Entonces, ¿qué pasa con la refinería? Que los dos no conocen el tema y que usted debería cancelar esa entrevista. ¿Qué saben del tema? Pero si usted va como observador y ve que las mangueras están parchadas con tape, que hay fugas por aquí y por allá. A ver. Si yo llego y me presentan una foto de la refinería donde hay una cantidad de partes quemadas, por ejemplo, entonces yo digo, qué desastre, ¿no? Pero haga la siguiente pregunta, ¿y este incendio que está aquí, cuándo se produjo? En julio del 2017. Ah, no se produjo antes de mayo del 2017. Es el incendio del turbogenerador AG4. Entonces póngale fechas. Pero ahora, ¿cuán importante es que sea antes de mayo o después de mayo? Porque no podemos seguir, a ver, ya tomaron el país, las riendas, no podemos seguir diciendo que todos los años son de atrás. O sea, pero primero hagan un análisis. Yo celebro lo que acaba de decir el ministro de Hidrocarburos el día de ayer. Eso era, por ahí tenían que comenzar, pero ya es demasiado tarde, ministro. Dice, voy a contratar una auditoría internacional, técnica, internacional, no la Contraloría es otra cosa, una auditoría internacional para analizar la refinería del Pacífico, la refinería Esmeraldas, los poliductos, el tema de Monteverde, auditoría internacional, por ahí tenían que comenzar y no irse a Esmeraldas al show justo cuando llegaba Carlos Pareja y Anuseli en avión. Entonces, la noticia del día, todo ha estado mal. Pero a ver, todo ha estado mal en un proceso que más o menos tiene 10 años. Le voy a poner un ejemplo. 2 años, 2007 y 2008, se perdieron por haber firmado un convenio con Venezuela para la rehabilitación de las refinerías Esmeraldas. Y el mismo presidente de la República le manda una carta al presidente Petro Caudo diciéndole, no, ese convenio no sirvió para nada. 2 años, pero 2 años que no es así nomás ciudadanía. Que son 2 años en donde un carro, por ejemplo, está con un problema y lo seguimos haciendo funcionar y se va agravando el problema. 2 años con Venezuela. Luego, ¿qué es lo que viene? La creación de la unidad de gestión para la rehabilitación de las refinerías Esmeraldas. Mayo del 2008. Ministro de ese entonces, Galo Chiriboga. Acaba de decir el ministro de Hidrocarburos, no tengo los justificativos para la rehabilitación, los estudios. Pídale a Galo Chiriboga, pero no le pida a Carlos Pareja ni le pida al actual ministro. Pero, a ver, perdóneme la pregunta. No hay archivos. Y yo como no, es que sí hay archivos. A ver, porque si yo soy gerente de una empresa, directora de una fundación, los archivos, aunque yo me hayan estrenado en el cargo 2 meses atrás, hay archivos. Hay archivos. Por lo tanto, hay archivos, entonces cuidémonos de decir las cosas. A ver, mayo del 2008, luego diciembre del 2008, ya con la administración de Derlis Palacios de ministro y los marinos al frente de Petroecuador, se contrata a la empresa coreana para que comience la rehabilitación. Entonces la empresa coreana no vino con Carlos Pareja, la empresa coreana vino con los marinos. Y luego se hacen varios contratos complementarios con la coreana, porque critican los contratos complementarios como que los hubiera suscrito Carlos Pareja. Entonces, los puntos sobre las IES. Luego contratan Gurley Parsons, que es la compañía que hace gerenciamiento y fiscalización. La contratan antes de que llegue Carlos Pareja. Luego viene el tema donde ya se va Pareja y su combo, Alex Bravo y toda la gente. Pero ¿quiénes quedan? Queda gente que no conocía la materia. José Luis Cortázar, una persona que hacía seguridad al presidente de la República, gerente de refinación. ¿Qué sabe de refinación? Entonces viene el problema. ¿Pagaban a los proveedores? ¿Pagaban a los proveedores a tiempo? ¿Se entregó ya el acta de recepción definitiva? Pregunta, ¿hay el acta de recepción definitiva de la refinería? Hay garantías también. Las garantías son solo por 1 año. Yo debatía con un, entre comillas, experto petrolero. No voy a decir el nombre, pero en pleno medio casi me muero, dijo, pero es que esas garantías debían haberles pedido por 20 años, o sea, cuidémonos de hablar lo correcto. ¿Por qué pueden hacer la pregunta que también hago yo? Si yo compro una refrigeradora, doctor Tandazo, tiene garantía de 5 años, si compro un carro, tiene garantía de 10 años, si gasto miles de dólares, millones de dólares en una repotenciación de una refinería, tiene garantía solo de 1 año. A ver, espere un ratito. Qué buena su pregunta. Porque es el ejemplo de cualquier ecuatoriano. Digo, compro un carro, veo la promoción. 10 años hasta 50.000 kilómetros o hasta 100.000 kilómetros o hasta lo que sea. Ya. O sea, me da una tranquilidad Ya. porque invierto mis ahorros en comprarme un carro. ¿Qué pasa con la refinería? Perfecto. Es que su carro depende de muy pocos factores de riesgo.
¿no es cierto? No, por momentito, si yo he chocado 20 veces antes, ya no... No, es otra cosa, un chocar. Pero que se le dañe solito el carro, porque algo estuvo mal en el carro. ¿Cuáles son los riesgos? Prácticamente ninguno. Veamos en la refinería lo que pasó. Y por si acaso, aquí tengo declaraciones que nadie las está viendo. Y dos tipos de declaraciones que no las están viendo. Mire usted, la gerente de refinación de este gobierno, no del anterior gobierno, Carla Arellano, y yo siempre doy fuente para que la ciudadanía pueda ver, 18 de agosto del 2017, Diario El Comercio, ¿sí? Carla Arellano dice, los daños de los equipos, explicó Arellano, podrían ser fisuras en el interior de las paredes del regenerador y del refractario causadas por el terremoto del 2016. Terremoto del 2016, lo dice la actual gerente de refinación. Y luego pone otra causal, dice, y los paros de emergencia por los cortes de energía eléctrica. Lo mismo dice acá, en otra entrevista, 21 de agosto del 2017, El Telégrafo, lo dice Hernán Ayala, la unidad sufre serios daños debido a la serie de movimientos telúricos del 2016. Director de la unidad de catalíticas 3 de este gobierno, no del anterior gobierno. ¿Qué pasa? Por ejemplo, la refinería, no la del Ecuador, cualquier refinería, es una infraestructura demasiado sensible. Que usted no le puede dar cualquier energía eléctrica. Y no puede darle también cualquier garantía. No, cualquier energía eléctrica, mire usted esto. Usted no puede, que es muy usual en el Ecuador, y por eso se queman los aparatos electrodomésticos, usted no le puede conectar al Sistema Nacional Interconectado. Porque el Sistema Nacional Interconectado, no por el gobierno que acaba de pasar, sino de siempre, es un sistema absolutamente ineficiente. Si usted está en su casa y mide el voltaje, ahí no hay 110 voltios. Y vemos las fluctuaciones, simple, mira la Pero eso le destroza a una refinería. No hay refinería en el mundo que no tenga su propio abastecimiento de energía eléctrica. Yo soy el que le doy la garantía para la refinería. Pero entre las cosas digo, oye, ¿pero con qué energía vas a trabajar? Si un día de eso te me metes a trabajar con el Sistema Nacional Interconectado, como están trabajando el día de hoy, porque todavía no se conectan con Termo Esmeraldas 2. Hoy están trabajando con el Sistema Nacional Interconectado. Subidas y bajas destroza la refinería. Entonces, por eso, yo celebro lo que acaba de decir recién el ministro, pero después de que ya fueron a dar la visita a Esmeraldas, auditoría internacional para repartir las responsabilidades. Si esto no es a quien le caiga así al azar, y ver qué es lo que se puede hacer. A ver, doctor Tandazo, no es a quien le caiga así al azar, porque hay enriquecimiento ilícito de algunos personajes. Es otro caso. Es otro caso. Seguramente, o supuestamente es por el tema refinería. Pero volviendo al tema, si no hay garantía suficiente por los temas que usted menciona, no hay seguros. La refinería no tiene contratados seguros para tema sísmico. No, claro que sí. Eso es lo ¿Por qué le cuesta al país? Eso es lo que tienen que responder. Pero recuerde que ya debutaron en el Ecuador una nueva teoría, la del actual asambleísta y entonces ministro, de que no se necesitan los seguros para los colegios. Entonces, usted le va a poder reclamar, fíjese lo grave que es cuando en el país no se actúa con seriedad. Usted le va a poder reclamar, por ejemplo, al gerente de refinación de hace poco, ¿por qué no tiene, en el caso que no tenga, no estoy diciendo que no tiene, en el caso que no tenga seguros, le va a reclamar? Si ya le hicieron, si ya miraron para cualquier lado con tema Espinosa. No hay una revisión inmediata por seguros, es decir, pasa el terremoto de abril de 2016 y recordemos lo que pasó en diciembre del 2016 en Esmeraldas, en Atacames y en toda esa zona. No es inmediata la revisión de la refinería, uno revisa su casa. Desde luego. ¿Por qué dicen aparentemente ha sido por sismo del 2016 cuando estamos en agosto del 2017? No, Carla Arellano no dice que aparentemente. Carla Arellano es más directa y Hernán Ayala más directo. Y hay una auditoría, una empresa, no una auditoría es un proceso más largo, que ya le dijo al ministro, una de las dos empresas que contrató, le dijo que es el tema del terremoto. Pero el tema del terremoto no es, ciudadanos, que hoy hubo el terremoto y vamos a ver qué pasó. Es un terremoto que ha tenido como 3.000 réplicas. Entonces, de pronto en el primer día no hubo mucho, pero aparecen fisuras. Hay que ser serios, esto no se lo puede manejar así. En la parte técnica, yo no estoy refiriéndome a los procesos judiciales que están llevándose a cabo, es otro tema. Pero, por ejemplo, el ministro, con todo respeto, yo lo conozco a Carlos Pérez, el ministro difunde en los medios de comunicación un documento que lo tengo ahí en la maleta. Diagnóstico del sector hidrocarburífero. Y claro, se ven una cantidad de cosas, pero se olvida de poner otras cosas. Por ejemplo, en la página de la refinería, ministro, no se olvide de poner el tema del terremoto, no se olvide de poner el tema del suministro de energía eléctrica, y no se olvide en un diagnóstico de ponerlo positivo también. Porque cuando se hace un diagnóstico, no solamente hay que ir a ver las pecas,
hay que decir, y esto ha sido bueno, por ejemplo, los costos de producción del Tiputini, para ponerle un ejemplo, y una cantidad de cosas que han habido en el sector. Entonces, hay que ser objetivos. Cuando la técnica se contagia de la política, es grave. Y cuando la política se contagia de la técnica, por eso le decía, ¿qué va a venir acá a decir el señor Ron? ¿Qué va a venir acá a decir el señor Ron? Es como cuando los asambleístas, que muchos de ellos, 90 y no sé cuántos %, no saben cómo le entra el agua al coco, se ponen a juzgar una cantidad de cosas. Por ejemplo, debate sobre el tema Glass pedían. Si nada más es una autorización de vinculación, no es más que eso. Usted comparte con algunos asambleístas que debió solamente darse la autorización y no se dio el debate. Justifica que no haya ¿Pero qué debate? Si la asamblea no está juzgando ese rato, solamente viabilizando un pedido de la asamblea, de la Corte Nacional, en base a un pedido de la Fiscalía. Entonces pongas, a ver, cuando estalle la crisis económica que ya mismo nos va a dar sorpresas, espero que comamos debate de mañana, al mediodía interpelación, a la tarde show en Esmeraldas y etc. cosas. No es así, pues. Pero si dicen cosas de este martes 29, donde se va a realizar la audiencia de vinculación del caso Glass, dice, ya se adelantó el tema sobre la acusación fiscal. Dan a entender el diario La Hora. Yo digo con nombre y apellido, porque yo no me caso con nadie. Dice, la acusación fiscal el 29 de agosto. La acusación fiscal vendrá después de un mes, ahora es audiencia de vinculación, todavía no hay dictamen. ¿Y qué significa una audiencia de vinculación? Es nada más, señor, he encontrado indicios y a partir de ahora voy a investigarle mucho más a usted. Júntese al grupo de los, en este caso sería de los imputados, todavía no son acusados, de los imputados, y un mes para volver a analizar su participación dentro del proceso. Es todo lo que pasa, pero ya el diario La Hora confunde audiencia de vinculación con acusación. Luego de un mes veremos qué dice la Fiscalía, si hay acusación o si hay abstención. Incluso puede haber un dictamen mixto. O sea, estos sí, estos no. Pero además, si haya dictamen acusatorio, el juez es el único que puede decir, vamos al juicio y dicte el autollevamiento a juicio. Nadie más puede ser. El fiscal es nada más que una parte procesal. Es parte de la investigación y presenta pero es una parte, para que la ciudadanía nos entienda. Clásico Barcelona-Liga, que acaba de pasar un partido importante. Aquí en un lado está el fiscal, está el acusador, los acusadores particulares, si hubieran, está la Procuraduría, está la Contraloría. Es una parte del proceso, es un equipo. Liga Deportiva Universitaria. Acá está el otro equipo. Acá están los imputados, las personas. Y el juez está en la mitad, y uno de ellos es el fiscal. No es que el fiscal, lo que él diga va a ser atendido por el juez, y él va a decir esto es. Aquí tengo una sentencia de la Corte Constitucional sobre la materia. Le leo solamente una cosa chiquita. Y es sentencia de la Corte Constitucional, y esto es doctrina del derecho, esto no es inventado. Dice para que la ciudadanía pueda revisarlo, esta sentencia está publicada el 26 de marzo del 2010. En el proceso penal, el juez es el único que debe y tiene que ser imparcial. Mientras que el fiscal, cuando exhibe una pretensión punitiva, carece de una total imparcialidad. O sea, el juez no está obligado a atender el dictamen fiscal. Es que tiene que justificarle un elemento más sí, pero, para decidir cómo falla un juez. Sí, pero los medios es como que, imaginémonos que ya estamos cerca de la lectura del dictamen de este caso, estamos después de un mes. ¿Qué van a hacer los medios? El juez tiene que dictar auto. Un ratito, si nadie ha leído el dictamen del fiscal. Es que así, o sea, la política no puede hacer justicia. Lo que pasa, doctor Tandazo, porque si no estamos retrocediendo miles de años. Por parte de varios sectores ciudadanos. Eso es venganza colectiva. No es venganza, pero cuando uno escucha que 1.000 millones, 2.000 millones, 3.000 millones, 10.000 millones, las cifras son absurdas. Sí, pero a veces también hay exageraciones, Claudia. Y segundo, a veces los que están lanzando la piedra son gente que tiene bastantes pecas en la cara, porque yo he visto unos actores increíbles, ¿no? Que ya se olvidaron de cuando pasaron por la función pública. Entonces, cuidado, tranquilidad. No se puede, la venganza, aquí hay un tema que la gente puede ir a la internet, puede ir a las bibliotecas, a ver, la venganza no es igual a la justicia. Requerimos en el país justicia, no venganza, porque cuando hay venganza se obnubila a la gente. Se obnubila y comienzan a juzgar. Pongo este ejemplo que alguna vez creo que lo puse aquí en este canal. El jefe del ejército francés
en algún momento cuando ya rodearon y prácticamente sitiaron la ciudad de Albi, de los albigenses, en una lucha religiosa contra los cátaros, se regresó y le dijo al rey de Francia, y le dijo: mi rey, estamos a punto de derribar la puerta de la ciudad, ¿a quiénes matamos? Y el rey de Francia le dijo: mátalos a todos, Dios verá quiénes son los buenos y los malos. Así no se hace justicia, porque cada persona tiene que responder por lo que ha hecho, no por el grupo. Esto no es denles metralla a todos. Cada quien tiene que decir: yo hice esto de aquí a acá, yo de acá a acá, y establecer las responsabilidades. Pero la venganza es una expresión de una conducta primitiva. Primitiva, cuidado. Y caemos con una facilidad. Por ejemplo, criticamos la Inquisición. Claro, la Inquisición. Pero nos dan la posibilidad de ejercer la Inquisición y somos inquisitoriales. O sea, la Inquisición la criticamos cuando es en contra de nosotros. Pero si nosotros la ejercemos, no, chévere. Vamos con procesos inquisitoriales. La última pregunta. Supuestamente se anuncia el regreso del expresidente Correa. ¿Cómo analizaría usted que entre 2 de septiembre o 5 de septiembre el expresidente regrese al país? A mí me parece muy positivo que venga. Perfectamente positivo. ¿Por qué razón? Porque que se acabe este cuento de Alicia en el País de las Maravillas. O sea, sucede que los que están en el poder en este momento no tienen nada que ver con los que estuvieron en el poder en el gobierno de Correa. ¿Quién se cree ese cuento? Yo creo que el país necesita un baño de verdad. Ya lanzaron ese baño de verdad del un lado, van a tener que aguantarse del otro lado posiblemente. Pues no puede ser que quienes fueron vicepresidentes durante tanto... ¿Cómo hacemos en medio del baño de verdad que se actúe, se den medidas económicas y el país avance? Pero claro que las medidas económicas ya se vienen, Claudia, ya se vienen. Y aquí tengo y le puedo dejar una copia a usted, vea. Consejo Consultivo, Productivo y Tributario. Aquí tiene el documento, firmado Eva García Fabre. Dice que hay políticas de competitividad consensuadas entre el sector público y privado, y anuncia revisar la reforma del cálculo de impuesto a la renta, y entre ellos eliminar gradualmente el subsidio de combustibles. Aquí le dejo, ya se viene. Entonces no creemos circo, seamos francos y digamos, se vienen medidas económicas que van a tener que tomarlas. Porque para eso te metiste a soldado, ahora tienes que aprender. ¿Qué pensabas? ¿Que te ibas a meter a la presidencia de la República o al gobierno y no te ibas a mojar el poncho? Si estás recibiendo, o no lo sabías cuando estabas de candidato, la situación económica del país, el tamaño de la deuda, el tamaño de pagar el capital de la deuda y pagar los intereses de la deuda. Pero no era tan fácil. Contraten deuda barata, pues no, así era facilito, nomás golpean la puerta del Fondo Monetario y les dan la plata. Nada es fácil. Metieron el presupuesto siguiendo con la línea de análisis de Rosa Matilde Guerrero. Metieron el presupuesto del 2017, ahora en este gobierno. Y fue un presupuesto que se incrementó, pese a que ellos dicen que no va a haber inversión en infraestructura. Piden que la gente, dicen que van a vender el avión y reducen los sueldos a determinados funcionarios. ¿Para qué? Para regalar casas, para asistencialismo. Reduzcan el tamaño del gasto, no para ese tipo de cosas. Sigan en campaña. Son varias preguntas que tenemos que hacernos. Gracias al doctor Augusto Tandazo. Con él hemos hablado de varios temas, el tema refinería, el tema gasto público, el tema medidas o no medidas, pero también lo que él dice con claridad. Varios puntos que deben ser analizados. No debemos hacer show en el tema refinería ni repotenciación, sino él saluda, aunque dice que es un poco tardía, la decisión del ministro Pérez en el tema hidrocarburos de hacer una auditoría técnica de lo que está pasando en la refinería de Esmeraldas, que arroje los datos certeros, verdaderos, que se sepa qué fue lo que dañó el sismo, qué fue lo que... Sí, doctor. Victoria, solo una cosita chiquita, verá. Esto se llama muestreo, o en estadística por probabilidades. Cuando, por ejemplo, en el tema de refinerías, las garantías que se dan a todas las entidades que contratan una refinería no superan determinado tiempo, quiere decir que ese es el mercado. Entonces, a veces en el Ecuador nos pegamos una despistada y exigimos garantías por más tiempo. No, ese es el mercado. Entonces, el Ecuador no puede imponer reglas del mercado. Un país chiquito no puede imponer reglas del mercado. Pero sí debe tomar previsiones como tener seguros antisísmicos. Desde luego. De una serie Desde luego. Pero primero me lo juzgan al ministro Espinosa y después piden cualquier explicación. Porque ahí sentaron un precedente. Sentaron un enorme precedente. Porque la gente cree que los temas se resuelven un día y ya después no pasan. No, ahí se sentó un precedente. Es como, por ejemplo, el tema de la auditoría, de la Contraloría, el tema de la concesión del contrato Singue. Digan que eso estaba mal hecho, como dice la Contraloría, y se acabó la contratación petrolera.
Entonces no es un problema de que los van a fusilar a los contratistas de Singue, sino que los conceptos que mantiene ahí la Contraloría General del Estado es como para que, por ejemplo, ministro, la ronda de campos menores que en este momento usted la está impulsando con Petroamazonas, se le va a caer en segundos si sigue ese tema. Salga o vaya a conversar con el Contralor o con el fiscal y dígale, ve, estos no son conceptos técnicos los que contiene el informe de la Contraloría sobre el caso Singue. Hay una serie de análisis, así es que esperamos que el país, las autoridades tomen nota de una serie de elementos, pero también lo que dice el doctor Tandazo es claro, justicia no es venganza, tienen que darse los casos, analizarlos jurídicamente y ver quiénes tienen responsabilidades a nivel personal y no pensar en que todos son o todos no son. Hacer análisis de cada caso y hacer que la justicia brille en este país. Una serie de elementos. Queremos agradecer al doctor Tandazo su presencia en estos micrófonos, agradecerle a ustedes que nos han acompañado el día de hoy y recordarles que este programa ya con el apoyo de Agua de Quito y Quito Alcaldía. Les esperamos mañana, 7 de la mañana Radio Sucesos, 7:30 Radio Sucesos y Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.